Bienvenidos a Instituto IBT. En este vídeo os vamos a explicar cuestiones básicas de graficación y cómo identificar patrones de activación. Lo primero que tenemos que hacer es aprender los elementos de un gráfico. Un gráfico es un reflejo de la evolución del precio en el tiempo, por lo que tenemos dos ejes. Un eje vertical, donde se refleja la cotización del precio, y otro eje horizontal, donde viene el tiempo. En este caso es un gráfico de 5 minutos, por lo tanto cada vela que aparece en el gráfico refleja la variación del precio durante esos 5 minutos. Para graficar tenemos que conocer cómo emplazar las líneas. Las líneas son de soporte, donde el precio ha marcado un mínimo, o líneas de resistencia, niveles en los que el precio ha marcado un máximo, o líneas de tendencia, que son las líneas que unen los máximos que el precio dibuja cuando hay una caída continuada en las cotizaciones, o los mínimos que dibuja cuando hay una subida del precio. Por lo tanto, las líneas de tendencia pueden ser alcistas o bajistas. También tenemos que conocer las líneas paralelas, que son llamados canales. Estas son líneas de tendencia donde el precio queda contenido entre ellas. Pueden ser alcistas o bajistas. Y por último, líneas verticales, que podemos utilizar de forma adicional cuando tengamos que tener en cuenta, por ejemplo, noticias relevantes para recordarnos que el precio a cierta hora va a tener movimientos bruscos. La línea de tendencia alcista es esta que tenéis aquí en el ejemplo. Es una sucesión de máximos y mínimos, pero de forma ascendente. Nosotros siempre tenemos que señalar esos mínimos que son cada vez más altos en el eje del precio. La línea de tendencia bajista es todo lo contrario. Es una sucesión de máximos y mínimos, pero descendentes. Y nosotros señalamos esos máximos que cada vez están más abajo en el precio. En este ejemplo veis líneas de soporte, las que están marcadas en azul, que es donde el precio hizo mínimos importantes, líneas de resistencia, donde el precio hizo máximos importantes, y en las líneas de tendencia hemos emplazado canales, tanto en la bajista como en la alcista. Nosotros vamos a hacer un ejemplo ahora en nuestra plataforma. Abrimos un valor, por ejemplo, el dólar australiano con el dólar canadiense. Veis que nuestro espacio temporal es de 1 hora. Lo que vamos a hacer es incluir la plantilla del Instituto IBT, botón derecho del ratón, pestaña de plantillas, Instituto Market Profile. Aquí me van a aparecer nuestro Market Profile de los últimos días, que es esta campana de Gauss en azul que se ve, un indicador que es el volumen, y han cambiado de color nuestras velas. Las alcistas en verde, las bajistas en rojo. Lo hacemos más grande. Lo que vamos a hacer ahora es colocar todas esas líneas de las que hemos hablado. Me voy a dibujar línea y emplazo primero mis líneas de soporte, donde el precio hizo mínimos. Si le doy 2 veces a la línea y aprieto el botón control, saco otra línea igual. Puedo colocar siempre mis soportes que yo crea relevantes. Aquí, por ejemplo, considero que tengo otra línea de soporte importante. Ahora las resistencias. Nuestro máximo histórico y otro nivel, que es otro máximo que hizo en estos días. La línea no es un punto exacto donde el precio cambió, es una zona donde el precio o bien giró de forma ascendente o bien giró de forma descendente. Es una zona, no es el punto exacto. Para cambiar el color, cliqueo 2 veces a la línea, voy al botón derecho,
propiedades de línea horizontal, y aquí, en mi pestaña de común, puedo cambiar mis colores. Vamos a dibujar ahora líneas de tendencia. Yo veo una línea alcista. Para dibujar una línea necesito que al menos pase por 2 puntos. Si pasa por 3 o más, la línea de tendencia se ha confirmado. Yo tengo aquí un primer punto, un segundo punto y un tercero, incluso un cuarto. Y una línea de tendencia bajista. Para ello, uno máximos cada vez más abajo. Por último, yo puedo utilizar esta figura para dibujar un canal equidistante. Vamos a hacer el canal bajista, quito esta línea y emplazo mi canal equidistante. Ahora si muevo de aquí, mi canal es efectivamente a la misma distancia. Veis que el precio bajista está contenido entre las dos líneas. Yo también puedo hacer mi canal copiando la línea de tendencia. Cliqueo 2 veces para seleccionar la línea y con el botón de control apretado saco una línea exactamente equidistante. Pues bien, ya tenemos todas las líneas de soportes, de resistencias, canales y líneas de tendencia. Puedo utilizar alguna línea vertical para marcar, por ejemplo, momentos importantes donde el precio tuvo mucho volumen o tuvo una fuerte volatilidad, es decir, muchísimo movimiento como esta de aquí. Pero lo mejor es utilizarla para acontecimientos futuros, es decir, si por ejemplo a las 2:30 va a haber una noticia importante, yo coloco esta línea a las 2:30, me la llevaría más adelante. Pasamos ahora a identificar patrones de entrada. Primero, deberemos emplazarlos en un lugar determinado, en un contexto que nos indica que tenemos una posible oportunidad de entrada al mercado. Estas áreas serán determinadas por el Market Profile y nos las encontraremos siempre en nuestro gráfico de análisis, en nuestro caso en el de 30 minutos. Y después, una vez que hemos encontrado el lugar donde esperar una oportunidad, tenemos que divisar un patrón de activación que nos permita confirmar la señal de entrada e incorporarnos al mercado. Además, nuestro patrón de activación nos va a indicar dónde colocar el stop y la estimación del beneficio. Vamos a ver pues un resumen de los principales patrones de disparo o de activación. Lo primero que tenemos que entender es que todos estos patrones son velas de indecisión. Son velas en las que compradores y vendedores están en una lucha por igual. No hay supremacía entre unos y otros. Son velas donde el precio prácticamente se mantiene en el mismo lugar, aunque pueda subir o bajar. Es decir, volverá al punto de partida o muy cercano a él. Unas velas de indecisión muy conocidas son las velas doji, que son velas sin cuerpo, son cruces. Y también, muy importante para nosotros, para nuestros patrones de giro, serán las velas pin bar. Estas velas son con una cabeza pequeña en un extremo y una mecha larga. También son conocidas como velas martillo o hammer. Otro patrón muy importante son las velas 3+1. Este tipo de velas son siempre 3 velas de tamaño similar, del mismo color y una vela contraria. Este patrón puede ser tanto bajista como
alcista. Una vez identificadas las velas de indecisión o este tipo de patrones, tenemos que saber si son de continuación, es decir, que continúan con la tendencia precedente, o de giro. Normalmente las velas de indecisión en un patrón de continuación van a aparecerme entre dos tramos largos y siempre con menor volumen que el tramo anterior. Es decir, nuestros patrones de activación tienen que estar siempre en correlación con el volumen. Si son de continuación, las velas de indecisión tendrán menos volumen que el tramo anterior. Si son de giro, ocurre lo contrario. Son velas de indecisión con mucho más volumen que las velas anteriores. Y es aquí donde me va a indicar giro. A mí me da igual que la vela de indecisión sea pin bar, o sea doji, o sea patrón 3+1. Si tiene mucho volumen, en un porcentaje muy alto habrá giro. Por último, vamos a ver el patrón pullback y el patrón throwback. Estos son patrones que giran y buscan la línea de resistencia o de soporte, pero que continúan con la tendencia previa. En este caso, pullback es cuando superamos la línea de soporte, el precio se gira, vuelve hacia arriba, pero este giro, estas velas, deben de cumplir la regla de tener menos volumen que el tramo anterior. Después del giro, la tendencia previa continúa. Y el caso del throwback es completamente opuesto. Se supera una resistencia importante, hay un patrón de giro, vemos en este caso 3+1, de vuelta con menos volumen y luego continuamos con la tendencia previa. A modo de resumen, tenemos que identificar en las zonas del gráfico de análisis nuestro volumen de referencia y marcar nuestro 50% de volumen y ver las zonas importantes donde hay giros o donde hay continuación de la tendencia. Una vez emplazado nuestras zonas de oportunidad, tenemos que esperar en el gráfico de disparo nuestro patrón de activación. Tenemos que esperar que la oportunidad se confirme con unas velas que nos indiquen entrada. Estos patrones, que serán las velas de indecisión, como hemos visto, velas doji o velas pin bar, me van a indicar si hay un giro de la tendencia porque se da mucho volumen en estas velas o si hay una continuación de la misma porque volumen en las velas de indecisión es menor. Vamos ahora a nuestra plataforma y vamos a buscar todos los ejemplos que hemos comentado. Primero, nuestras velas de indecisión. Este es un valor, el dólar contra el dólar canadiense, y vamos a buscar esas velas de indecisión. Aparecen siempre. Todos los patrones nos los vamos a encontrar muy fácilmente. Voy a hacerlo un poquito más grande para que veáis aquí todas estas velas de indecisión. Este tramo son velas que me indican que el precio no tiene una dirección de momento clara. Aquí hay otro tramo con muchas velas de indecisión, estáis viendo cuerpo pequeño en el centro y mechas a los lados, igual que en este tramo. Esta incluso tenía mucho volumen. Vamos a señalarla. Aquí nuestro tramo con velas de indecisión. Vamos a ver ahora nuestras velas doji. Son velas en forma de cruz. Aquí hay una justo en el centro. Son velas que no tienen cuerpo. Aquí hay varias. Aquí hay una muy importante. Esto debió ser seguramente una noticia porque hay incluso un hueco. Esta vela doji se fue hacia abajo, llegó arriba y volvió al punto de partida. Igual que esta, son velas donde la apertura y el cierre están en el mismo sitio. Por ejemplo, esta.
esta con volumen nos marca además un giro importante. Mi vela doji. Vamos a ver a continuación nuestras velas pin bar. Velas con cabeza pequeña en un extremo y mecha alargada. Aquí, además, esta vela nos hizo un giro importante. Esta vela pin bar con volumen, más volumen que las anteriores, hizo que el precio se parara y empezase a girar. También tenéis que tener en cuenta que una vela envolvente, es decir, una vela en una dirección y acto seguido una vela en sentido contrario que envuelve a esta, esto se llama vela envolvente y es igual que una vela doji. Además, los volúmenes se suman, por lo que tiene mucha más fuerza. Suele ser un patrón importante de giro. Otra vela doji aquí, una vela envolvente y vamos a buscar más velas pin bar importantes. En este caso, otra vela pin bar que me indica giro. Aquí la tenéis. Hemos encontrado aquí otra muy importante. Esta vela pin bar con mucho volumen frena el precio y nos indica un giro. Vamos a señalarla. Vamos ahora a buscar un patrón 3 más 1. 3 velas de una misma dirección, mismo color y otra vela que indique giro. Por ejemplo, estas 3 y esta vela que hace cambio de giro. Vamos a buscar más. Fijaros aquí, vemos un retroceso con un patrón de varias velas seguidas del mismo color y una vela contraria que me cambia totalmente el giro. Patrón 3 más 1, muy claro aquí. Otro patrón 3 más 1 aquí muy claro. Suelen aparecer además en muchos retrocesos donde hay cambio de dirección. Vamos a buscar ahora un patrón de continuación. Aquí tenemos uno, tenemos una pendiente prolongada y tenemos un tramo con una vela de indecisión, es una vela pin bar, que parece que va a ser un patrón de giro, pero luego se convierte en vela pin bar con mucho menos volumen que la vela anterior. Y la siguiente también tiene mucho más volumen. Una vez confirmada, yo entraría aquí en corto y pondría mi stop justo al final de la mecha de mi patrón de indecisión. Mi estimación de beneficios, el tramo anterior, aproximadamente el 80%, y a partir de aquí yo estaría muy pendiente de si me salgo, como en este caso sería en esta zona, o continúo. Aquí tenemos un patrón de continuación. Vela indecisión en un tramo prolongado con menos volumen. Vamos a buscar uno alcista. Aquí tenemos otro tramo donde vemos una vela de indecisión con menos volumen, otra vela de indecisión todavía con menos volumen y luego el tramo que empieza a subir. Aquí hay varias velas de indecisión con menos volumen que el tramo previo y que el tramo siguiente. Yo estimaría mis beneficios en este tramo anterior y mi 80% aquí se cumple, incluso se supera. Yo pondría mi stop justo por debajo de las velas de indecisión y mi entrada cuando se confirmase que superamos esa indecisión. Vamos a buscar ahora un patrón de giro 3 más 1. Los vemos mejor en una tendencia, aparecen bastante a menudo en una pendiente de 45 grados. En este caso, vamos a acercarnos, vemos cómo hemos tenido un pequeño retroceso con un patrón 3 más 1 de giro. Esta vela puede ser
una vela mayor que la última, una especie de vela envolvente, o puede ser una vela pin bar, o puede ser una vela doji, o varias velas, o dos velas pin bar, o dos velas doji juntas. Vamos a buscar otro ejemplo. Tenemos aquí otro patrón 3+1 con giro, en este caso con vela doji, con más volumen que el tramo anterior. Y vamos a buscar ahora un pullback y un throwback. Para ello tenemos que ver una línea de resistencia que haya sido superada o una línea de soporte. Vemos en este ejemplo una línea que al principio fue una resistencia, se superó, hizo un throwback grande. Cuando volvió a bajar, vemos que ofreció una pequeña resistencia. Vamos a hacerlo más grande. Fue superada, hizo un pequeño pullback y continuó con la tendencia previa. Si os fijáis, se superó esa resistencia que se traía de muy atrás, hizo un pullback con indecisión y con menos volumen que la zona anterior, que la ruptura, y continuó su bajada. Lo mismo pasó aquí en sentido contrario. Hacemos más grande, hizo un pequeño throwback y continuó con la tendencia previa. Vamos a encontrar más casos. Nos sirve este ejemplo que vimos anteriormente. Traigo una resistencia anterior para que veáis, viene de esta zona. Toda esta zona es una resistencia importante. Y cuando es superada, hacemos más grande. Cuando es superada, me ocurre este patrón 3+1 de giro y continuamos. Ha sido superada, ha habido un throwback y ha continuado la tendencia previa. Y hasta aquí el vídeo explicativo de graficación y patrones de activación. Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición en el Instituto IBT.